Bienvenidos a clase Kevin, Oscar y Pedro. Vamos a dar iniciado el tema del día de hoy. Vamos a seguir trabajando lo que son los temas. Vamos a seguir reforzando lo que son la idea principal, las ideas secundarias y todos esos aspectos que engloban el contexto de un texto para su mejor entendimiento y comprensión. La clase pasada vimos el tema de la idea principal. Recuerdan que era una idea principal. Recuerda que cuando tienes un texto en tus manos, lo que tienes que tener bien y claro es que un texto es el conjunto de párrafos, ¿no? Este conjunto de párrafos están unidos a través de enlaces o conectores, ¿no? Lo que da sentido y coherencia. Recuerda que cada texto, perdón, cada párrafo tiene que estar unido, tiene que estar enlazado y tiene que estar cohesionado. Pues la cohesión implica de que haya una coherencia, sentido. Ahora, todo texto en su estructura va a presentar una idea principal. Recuerda que la idea principal viene a ser la oración más importante del texto. Y a la par va a haber otras ideas complementarias que sirven de soporte, que sirven de refuerzo a esta idea principal. A esto se denomina ideas secundarias. Eso es lo que hoy vamos a continuar trabajando, ¿no? La idea principal y las ideas secundarias. Ahora, la idea principal en el texto puede estar presente en muchos lugares, ¿no? En algunos casos tú lo vas a encontrar en la parte inicial del texto. En otros casos tú la vas a encontrar en la parte media del texto. Y en otros casos la puedes encontrar en la parte final. Entonces la idea principal pues está en muchos lugares dentro del texto. Y precisamente el tema del día de hoy tiene mucho que ver con ello, con la ubicación. Entonces vamos a trabajar la ubicación de la idea principal, cómo tú la vas a encontrar y cómo tú la vas a reconocer. También en el transcurso de la clase vamos a enviar una pequeña práctica calificada, ¿correcto? Lo voy a enviar en un formato PDF para que tú lo leas, revises. Eso te cuento ya en la segunda hora, ¿no? Pero por ahora vamos a trabajar el tema de la idea principal y la ubicación. Para ello vamos a compartir pantalla. A ver. Este es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Saca tu librito del área y te vas a mudar a la página 24. Página 24, ¿correcto? Dice ahí texto 2. Dice la segunda parte del tema de los textos. Estamos prosiguiendo, ¿ok? Bueno, acá hay una pequeña semblanza de un autor llamado, de un creador, inventor, Johann Gutenberg. Él creó la imprenta, ¿no? Ahí está la imagen de la imprenta, ¿no? Y teacher, ¿por qué la imprenta es necesario con los textos? Claro, porque a través de la imprenta uno va a imprimir diferentes volúmenes, textos, libros. Por eso está acá la figura de nuestro amigo Johannes Gutenberg. Es un alemán. Aquí está el tema. Dice acá, tipos de texto según la ubicación de la idea principal. Mira, dice ahí, tipos de texto según la ubicación de la idea principal. Recuerda, juventud, que la idea principal es la oración más importante del texto. El texto tiene muchas oraciones y de esa variedad de oraciones tú vas a encontrar una. Una de ellas es la más importante y esa única es la que se llama la idea principal. Ahora, como te dije hace instantes, la ubicación varía. Dice acá, tipos de texto según la ubicación de la idea principal.
Comenzamos con los textos analíticos. Acá hay un patrón, dice acá, ¿no? Idea principal, secundaria, idea secundaria. ¿Eso qué significa? Significa lo siguiente, mira acá. Se trata de aquellos textos que presentan la idea principal al inicio, la cual luego va a ser desarrollada en base a precisiones, ejemplos u otras aclaraciones. Ah, ya. Entonces, los textos analíticos son aquellos textos que la idea principal, Pedro, tú la vas a encontrar al comienzo. ¿Ya? Aquí es un texto. ¿Ya? Es un texto. Entonces, la idea principal en este tipo de textos se ubica al comienzo. O sea, debe estar en la primera oración. En la primera o en la segunda oración, ahí está la idea principal. Y las otras van a ser ideas secundarias. Por eso acá está el patrón. O sea, comienza con la idea principal, luego desarrolla ideas secundarias. Profesor, ¿y van a ser 3 ideas secundarias? No necesariamente. Puede haber solamente una, puede haber 2, quizás 3, o de repente 4 o 5, de repente 1000. Pero sí, la idea principal es la primerita. Por eso se llama un texto analítico. Entonces, los textos analíticos son aquellos que presentan la idea principal en la primera parte. Leamos el texto. Dice así. Se dice que cada enfermedad de Alzheimer tiene como mínimo 2 víctimas, el propio paciente y su familia directa. Te habla del Alzheimer. Además del impacto emocional, se supone ver y sentir cómo un pariente próximo se convierte progresivamente en apenas una sombra de lo que era. El estrés prolongado de estar siempre pendiente de él puede ocasionar en sus cuidadores una serie de afecciones indirectas, la más importante de las cuales son los trastornos del sistema inmunitario que origina, y a veces una mayor vulnerabilidad a las infecciones. Acá, en este párrafo que hemos leído, jóvenes, van a haber 2 ideas, digamos. En la primera parte habla de la enfermedad del Alzheimer, que es lo que queremos un poco indagar. Entonces, acá nos dice que esta enfermedad tiene 2 víctimas. Una víctima es el propio paciente. O sea, la persona que tiene Alzheimer es la víctima número 1. Pero a la par, la familia directa. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera la familia directa es la que va a sufrir todas estas preocupaciones o todos estos problemas o dilemas. En el párrafo 2, en algunos países funcionan ya ciertos centros de atención diurna. ¿Qué es diurna? Mañana, que acogen a pacientes alzheimerianos en la primera fase de la enfermedad. Estas instituciones, hasta ahora mayoritariamente privadas, ofrecen programas de ejercicios y de ayuda práctica a los enfermos y dan orientaciones a las familias o familiares. Por el momento, en ningún lugar del mundo existen centros especializados para enfermos avanzados que necesitan una atención y una vigilancia constante, por lo que a menudo tienen que ser la propia familia, cuya buena predisposición es de vital importancia para el paciente, quien se encargue del enfermo. Entonces, si tú lees bien el texto, te das cuenta que la idea más importante está el primero. En este texto, la idea principal es que de cada enfermedad de Alzheimer tiene como mínimo 2 víctimas. El propio paciente y su familia directa. Esta es la idea principal. Y las otras ideas son secundarias. Entonces, si un texto presenta la idea principal en la primera parte, se llama texto analítico. ¿Correcto? Hasta acá, ¿alguna pregunta, jovencitos? ¿Todo bien, Pedro, Emma, Kevin, Molina? Pedro, ¿algún interrogante? ¿Vamos bien?
Si no pueden hablar, de repente pueden escribir por el chat. Si quizás hay alguna duda. Genial, entiendo que vamos entendiendo. Punto aparte, vamos con el segundo concepto. Ya tenemos lo que son los textos analíticos, vamos un poquito a proseguir. El texto sintetizantes. Textos sintetizantes. Ahora, mira este patrón. Dice idea secundaria, idea secundaria, idea secundaria, idea principal. El concepto dice así. Se trata de aquellos textos que presentan la idea principal al final, la cual es la síntesis o suma de las ideas secundarias que la desarrollan. Ah, ya. Entonces, los textos sintetizantes son aquellos que dan a presentar la idea principal al final del texto. Se ubican al final. Y al comienzo van a estar las ideas secundarias. Al revés de lo que son los textos analíticos, dice acá. Entonces vamos a ver el ejemplo para que un poco se entienda. Dice así: vulgarmente se entiende por filósofo o bien el que vive en las nubes o bien el que toma las cosas por su lado bueno, el que no se hace mala sangre por nada. Por el contrario, el filósofo es el que quiere en ciertas cuestiones dar respuestas precisas si se considera que la filosofía quiere dar una explicación a los problemas del universo, de dónde procede el mundo, a dónde vamos, etc. Se ve por consiguiente que el filósofo se ocupa de muchas cosas y a la inversa de lo que se dice, se preocupa mucho de todo. Por tanto, diremos para definir la filosofía que quiere explicar el universo, la naturaleza, que es el estudio de los problemas más generales. Los problemas menos generales son estudiados por las ciencias. En consecuencia, la filosofía es más amplia en sus concepciones. Mira esta palabrita que está acá. En consecuencia. Este conector en consecuencia es un conector de índole final. En consecuencia, te está englobando todo un resumen, toda una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que la filosofía es más amplia en sus concepciones. Esta es la idea principal. Que la filosofía es más amplia en sus concepciones. Entonces, un texto de carácter sintetizante, tú lo vas a reconocer. ¿Por qué? ¿Por qué, Ekma? Porque las ideas secundarias están al comienzo y al final se encuentra la idea principal. Estamos trabajando dos textos. Primero los textos analíticos, cuya IP está al comienzo. Tenemos los textos sintetizantes, cuya idea principal se encuentra al final del texto. Ahora, existe otro tipo de texto que se llama los textos sintetizante-analizante. ¿Qué, profesor, se juntan? Sí, este es un poquito curioso. Este texto sintetizante-analizante se caracteriza ¿por qué? Mira el dibujito, mira el patrón. Ah, ya entendí, profesor. Entonces, el texto sintetizante guión analizante significa de que la idea principal está en la parte media, ¿no? Está en la parte media, ahí está. Dice así: se trata de aquellos textos que presentan la idea principal en la parte central del desarrollo del tema, sirviendo de nexo discursivo. En estos textos primero se exponen las ideas secundarias, que se resumen de una idea principal, la que a su vez se desarrolla en otras ideas secundarias. Entonces, comienza con ideas secundarias
que pueden ser de repente 2, de repente 3, viene una idea principal que va al medio y luego continúan con otras ideas secundarias, que pueden ser 2, 3, 4, dependiendo de la extensión del texto. Leamos el ejemplo para un poco entenderlo. El texto dice más o menos así. A ver, un poquito más abajo. Ahí está. Dice, los kayaks son habitantes de las islas de Borneo. Los jóvenes kayak viven preferentemente angustiados, pues para poder ser aceptados por la mujer que han elegido por esposa, tienen que matar por lo menos a un hombre. Ah, mira, qué extraña tribu. Cortarle la cabeza y presentarla a la comunidad y por supuesto a la pretendida. Ajá, mira esa curiosa, extraña, inusual, atípica costumbre de los kayak. Cuantas más cabezas humanas haya cazado, a ver un instante, cuantas más cabezas humanas haya cazado, tendrá un mejor prestigio. Tendrá un mejor prestigio, pues entre ellas la caza de cabezas y la virilidad van juntas. Ajá. Hombre kayak que tiene más cabezas cazadas se le considera más varón, más prestigio. Así pues, es muy peligroso para una mujer kayak casarse con un hombre que no posea al menos una cabeza trofeo, puesto que si ella sale embarazada será castigada como adúltera, dado que se supone que un hombre sin cabeza trofeo no es capaz de ser padre. Muchas comunidades de primitivos contemporáneos cazan hombres para conseguir sus cabezas y conservarlas como trofeo en virtud de la creencia de que eso les da un poder especial. Ah, mira acá, esta parte que está acá. Esto es muy interesante. Mira acá, repetimos porque acá está el asunto. Muchas comunidades de primitivos contemporáneos, por ejemplo los kayak, cazan hombres para conseguir sus cabezas y conservarlas como trofeo, en virtud de la creencia de que eso les da algún poder especial. Uh-huh. Entre los Maridanín de Nueva Guinea, por ejemplo, se va a la caza de cabezas con la finalidad de apoderarse de los nombres de los dueños de estas, para ponerlos a los recién nacidos, porque entre ellos hay pocos nombres y el poder tener uno es muy importante. Los papúes, que son otra tribu, otra secta, digamos, en cambio, cazan cabezas humanas porque están convencidos de que en ellas hay una fuerza especial que permite el crecimiento de las plantas y el mejoramiento de los cultivos. El texto te habla de tres pueblos o tres, digamos, comunidades. Los kayaks, Marindanín y los papúes, ¿no? Y de cada uno te explica un dato particular, ¿no? Pero lee el párrafo 4, perdón, el párrafo 3 que dice, muchas comunidades de primitivos contemporáneos, como los kayak, marindanín y papúes, por ejemplo, cazan hombres. Te pregunto, ¿en qué comunidades cazan hombres? Los kayaks, marindanín y papúes. ¿Y ellas por qué cazan hombres? Para conseguir sus cabezas y conservarlas como trofeo, en virtud de la creencia de que eso les da un poder especial. Entonces, en este tipo de texto, la idea principal la vas a encontrar en la parte media. Aquí está. En el párrafo número 3 está la idea principal. Esto, jovencito, sería la idea principal. Todo el párrafo, ¿no?
Y las otras ideas, tanto el primer, segundo y cuarto párrafo, vendrían a ser ideas secundarias. A este tipo de texto se denomina el texto sintetizante analizante. ¿Estamos? Y finalmente tenemos un cuarto tipo de texto, que es el encuadrado. ¿Alguna pregunta claveriana? Bueno, disculpe, recién leo el chat. Estamos en la 24, si no me equivoco. ¿Ok? Vamos a seguir explicando el tema. A ver si estamos, hija. A ver. Estamos entrando a la página 26, por si acaso. Estamos entrando en la página 26. Es la última, el último tipo de texto. Este es un texto curioso e inusual. ¿Qué es inusual? No tan común. Se llama el encuadrado. Mire el patrón. Idea principal, secundarias, principal. Ya. Entonces, teacher, entiendo que este texto es especial. ¿Por qué? Porque la idea principal está al comienzo y al final. Exacto. Aquí vas a encontrar que la idea principal lo vas a reconocer, ubicar en la parte inicial y también en la parte final, como una especie de complemento. Cuando suele pasar esto, Kevin, es que el texto se llama encuadrado. El texto encuadrado es aquel texto que presenta la idea principal en la parte inicial y al final, siendo esta expresada de manera diferente, pero con el mismo contenido. Correcto, o sea, está expresada de manera diferente, pero con el contenido similar. O sea, lo puede explicar con otras palabritas, que se aplica a sinónimos o de repente mecanismos de referencia, como la anáfora. Entonces, vamos a leer un ejemplo. Dice así: un autor clásico es un reflejo de nuestra sensibilidad moderna. La paradoja, que es contradicción, tiene una explicación. Un autor clásico no será nada, es decir, no será clásico si no refleja nuestra sensibilidad. Nos vemos en los clásicos a nosotros mismos. Por eso los clásicos evolucionan según cambia, y evoluciona la sensibilidad de las generaciones. Complemento del anterior, definición. Un autor clásico es un autor que siempre se está formando. No han escrito las obras clásicas sus autores, la va escribiendo la posteridad. No ha escrito Cervantes el Quijote, ni Garcilaso las églogas, ni Quevedo los sueños. Los han ido escribiendo los diversos hombres que a lo largo del tiempo han ido viendo reflejada en estas obras su sensibilidad. Cuanto más se preste el cambio, tanto más vital es la obra clásica. El Quijote es el más vital de nuestras obras. ¿Cómo ha sido visto el Quijote en el siglo XVI, recién salido de las prensas, y cómo ha sido visto luego en el siglo XVIII por los ingleses, después más tarde en el siglo XIX Centuria, por los románticos alemanes, y ahora finalmente, ¿cómo lo sentimos nosotros? No estimemos, queridos lectores, los valores literarios como algo inmóvil, incambiable. Todo lo que no cambia está muerto. Queramos que nuestro pasado clásico sea una cosa viva, palpitante, vibrante. Veamos en los grandes autores el reflejo de nuestra sensibilidad actual. Curiosa palabra. Mira acá, un autor clásico es un reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Hasta acá está la idea principal. Ya. Lo demás te va explicando o te da razones. Y mira curiosamente qué dice al final. Dice así: veamos en los grandes autores el reflejo de nuestra sensibilidad actual. Veamos en los grandes autores el reflejo de nuestra sensibilidad actual.
Y esta idea, Kevin, es la misma que está al comienzo. Mira que un autor clásico es un reflejo de nuestra sensibilidad moderna. ¿Te das cuenta? O sea, está un poco repitiendo el contenido. Cuando sucede esto, estamos frente a un texto encuadrado. El texto encuadrado entonces presenta la idea principal al inicio y al final, aunque se expresa de manera diferente. A manera de resumen, recuerda, el texto analítico o analizante también se dice, la idea principal está al comienzo. Siguiente texto, el texto sintetizante, la idea principal está al final. Siguiente texto, profesor, el texto sintetizante, analizante, la idea principal está en la parte media. Y finalmente, el texto llamado encuadrado, la idea principal está al comienzo y está al final. Son los 4 tipos de textos según la ubicación de la idea principal. ¿Correcto? Hasta acá, jóvenes de tercero. ¿Alguna pregunta, por favor? Porque ya hemos explicado los tipos de textos según la ubicación de la idea principal. Preguntas, juventud. Preguntas, Cristian, Caveriana, Enma, Kevin, Oscar Molina, Pedro. ¿Algún interrogante, jovencitos? Algo que de repente presente en ti ciertas dudas, es bueno aclararlas o esclarecerlas. Si no puedes hablar, de repente puedes escribir tu interrogante por el chat, no hay ningún problema, estamos prestos y llanos para apoyarte. Bien, creo que se entendió el tema. Vamos un poco a practicar, porque en la práctica es donde tú un poco vas a captar mejor la esencia. ¿Ok? Entonces, vamos a compartir la pantalla. ¿Ok, jovencitos? Y vamos a ver acá. A ver. A ver, un segundito, ubicamos el texto. Aquí está. Listo, ya texto cuadrado hemos explicado. Y vamos acá a practicar con este texto chiquitito. Dice acá, practicando, página 26. Dice así el texto 1. Lo leemos y escuchamos respuesta conmigo. Dice así. Texto 1 comienza de esta forma. La conquista aparece en este terreno más netamente que en cualquier otra, como una solución de continuidad. Te habla de la conquista. Siguiente. Hasta la conquista se desenvolvió en el Perú una economía que brotaba espontánea y libremente del suelo y la gente peruana. Y la gente peruana, decía acá. Te habla de la conquista, que es un periodo dentro de la historia del Perú. En el imperio de los incas, agrupación de comunas agrícolas y sedentarias, lo más interesante era la economía. Todos los testimonios históricos coinciden en la aserción de que el pueblo incaico, que era laborioso, disciplinado, panteísta y sencillo, vivía con bienestar material. Las subsistencias abundaban, la población crecía. El imperio ignoró radicalmente el problema del malthus. La organización colectivista, regida por los incas, había enervado en los indios el impulso individual, pero había desarrollado extraordinariamente con ellos. En provecho de este régimen económico, el hábito de una humilde y religiosa obediencia a su deber social. Los incas sacaban toda la utilidad social de esta virtud de su pueblo.
valorizaban el vasto territorio del imperio construyendo caminos, canales, etc. Lo extendían sometiendo a su autoridad tribus vecinas. El trabajo colectivo, el esfuerzo común, se empleaba fructuosamente en fines sociales. Hablo un poquito al comienzo de la conquista y luego se centra en el imperio de los incas. Y la pregunta que sería acá, ¿cuál es la idea principal? Vamos a encontrar la idea principal, o sea, la oración más importante del texto. Es acá, letra A, la conquista representó continuidad. B, el incanato ignoró a Malthus. La economía tuvo fines sociales. Las subsistencias abundaron en el incanato. O letra E, todos los historiadores defienden el incanato. Vamos a ubicar. A ver, escuchamos tus preguntas, tus respuestas. A ver, ¿alguno de ustedes puede participar? Chicos, ¿cuál crees que sería la idea principal? ¿Algún voluntario? Puede también de repente escribir por el chat, no hay ningún problema. ¿Cuál es la idea principal acá? Pero la primera te habla de que te habla de la conquista. Ahora, si tú lees bien, mira acá la primera parte. Dice, la conquista aparece en este terreno más netamente que en cualquier otra, con una solución de continuidad. ¿Ok? Disculpen. Ok, y de acá. Hasta la conquista se desenvolvió en el Perú una economía que brotaba espontánea y libremente del suelo y las gentes peruanas. Hasta acá te habla de la conquista, te habla de la conquista. Y luego te explica que en el imperio de los incas lo más interesante era la economía. Entonces acá nos está hablando que la importancia del imperio de los incas. Todos los testimonios históricos coinciden en la aserción de que el pueblo incaico vivía con bienestar material. Entonces, y luego en el transcurso de los párrafos nos está hablando del imperio de los incas, no tanto de la conquista. Entonces, la respuesta en este caso sería, ¿cuál sería? Habla de la conquista que representó de continuidad, habla que el incanato ignoró a Malthus, habla que la economía inca tuvo fines sociales, podría ser, te habla también de la subsistencia, las subsistencias abundaron en el incanato, pues en el incanato sobraban cositas por ahí, ¿eso dice en el texto? A ver, ¿dice eso? Profesor, pero aquí en la lectura dice que el incato ignoró a Matus. Claro, Sí, ignoró. eso puede ser, pero digamos, esa sería la idea principal, ¿crees tú? O sea, ¿esa oración engloba todo el texto? No. Es, La es un, conquista presentó es un continuidad. concepto que sí está en el texto, sí, está en el texto, nadie lo niega eso, pero te pregunto, esa parte, digamos, ¿es necesario? A ver, vamos a seguir ubicando la respuesta. La C. La C. La conquista inca tuvo fines sociales. A ver, la C podría ser. Vamos con la letra D. Las subsistencias abundaron en el incanato. Ah, ya, la D, profesor, la D. Y la La E. Todos subsistencia los abundante historiadores en el defienden Incaico. el Sí había incanato. mucha Está entre la C y la D. abundancia. ¿Ustedes qué piensan? A ver, ¿puede ser la C o puede ser la letra D? Ahí está la respuesta. Vamos de chicos, pensamos un minuto. A mí es la D, porque los incas más, más se dedicaban a la abundancia y había harta abundancia. Ya, vamos. Aparte de Claveriana, ¿quién más puede opinar? Molina, ¿tú qué piensas? ¿La C o la D? Creo que la sé, La C. ¿Por qué? por la economía, ¿no? Que es, Claro, pues, porque el tema principal acá te habla de economía. O sea, si bien sí, es cierto, la economía.
Cuando uno responde un texto, tiene que responder de acuerdo a lo que dice el texto, no necesariamente lo que uno cree. Entonces acá la respuesta es letra C. Recuerda, tú tienes que guiarte en lo que dice el texto. Entonces, La economía inca tuvo fines sociales. Y te pregunto, ¿qué tipo de texto sería? ¿Sería deductivo? No, eso no hemos trabajado. ¿Sería encuadrado? ¿Sería sintetizante, analizante o sintetizante, analizante? ¿Dónde está la idea principal? ¿Está al comienzo, está al medio o está al final? Te pregunto, ¿la idea principal está al comienzo? No. ¿La idea principal está al final? No. ¿Está al medio? no, ¿Cómo se llama un texto cuando la idea principal está al medio? ¿Cómo se llama? Sintetizante. A ver, entonces, ¿cuál es la respuesta del texto? Recuerda, si la idea principal está al comienzo, se llama analítico, analizante. Si está al final, es sintetizante. Pero en este caso, la idea principal está al medio. Ah, Cuando está al medio, ¿cómo se llama el tipo de texto? Mira acá, analizante, ¿cómo se llama? analizante, Mira acá, mira el monitor. sintetizante analizante. Claro que sí. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? la E, Letra E de enano. Esa es la respuesta correcta. Correcto. Recuerda, date cuenta de trabajar bien por los tipos de texto. Excelente, Kevin. Sintetizante, analizante. Muy bien, chicos. Vamos a cerrar este Zoom, que nos queda solamente segundos, un minutito. Cierro este Zoom y luego envío otro enlace por el grupo. ¿Les parece? Para seguir trabajando con la segunda parte. ¿Estamos, chicos? Listo, chicos. Cerramos el Zoom, envío otro enlace.